Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras. Cuán glorioso eres, Jesús, y es su poder. Y la que me salvó y me rescató, y un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, te doy. A ti, Jesús, y te doy gloria, gloria. Hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Y cuán glorioso eres, Jesús, y es su poder. La que me salvó, me rescató, y un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria. Y te doy. Corona de espinos te hiciste rey por siempre, y como una corona de espinos, como una corona de espinos, y como una corona de espinos, y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy. A ti, Jesús. Vamos, que se escuche esas palmas arriba aquí. Y vamos a cantar con la alegres, porque escuchas cuando para exaltar su nombre. Que se escuchen esos gritos de júbilo. Amamos todo de ti.
eres la luz que brilla y como un fuego ardiente, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy y vamos a cantar. Amamos todo de ti, tu creación te adora, en los reinos se rinden, Hijo de Dios eres por quien vivimos hoy, vamos. Para exaltar su nombre. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Y vamos. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos alegres, alegres porque escuchas cuando su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Que se escuchen esas palmas fuertes del que vive y reina por los siglos de los siglos. Su voz y tiembla su voz, y cuán grande es Dios, y cántale cuán grande, y todos lo verán, cuán grande. Día a día Él está y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. De Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, el Cordero y el León, el Cordero y el León. Sus voces decimos, cuán grande
todos lo verán. Cuán grande. Vamos a decirle al Señor: sobre todo es, tú eres digno, eres digno de alabar, y mi ser dirá. Dile, se dice su nombre sobre todo, su nombre. Eres digno y eres. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Vamos a decir fuerte su nombre sobre, su nombre sobre todo es. Tú eres digno de y mi ser dirá, es Dios. Y cuán grande es Dios. Y cántale cuán grande. Y todos lo cuán grande. Vamos a decirle una última vez cuán grande. Y cuán grande es. Y cántale. Si todos lo verán. Gracias, Jesús. Dile gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Dios, por tu amor. Soberano Dios y Padre, con nuestras manos levantadas en este día, damos por inaugurada esta nueva congregación y ahora declaramos que tu mano bendita estará extendida y que unjas y uses, Señor, en la coordinación a tus siervos, a quien tú, Señor, les estás dando esta gran responsabilidad, y que tú serás glorificado, Señor. Te pido que los libres de enfermedades y acechanzas del enemigo, que los mantengas unidos, humildes, sencillos, llenos del Espíritu, con ese anhelo de seguir trabajando para tu reino. Padre, en el nombre de Jesús, declaro una bendición extraordinaria, que el poder de lo alto, como tú lo has prometido, durante años has hablado, Señor. Yo ruego que esto comienza una bendición extraordinaria sobre sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios una vez más, ¿verdad? Por un tiempo maravilloso. Pero como dice Eclesiastés,
hay tiempo para todo. Hoy nos hemos gozado, hemos estado felices, pero hay mucho que hacer. Ahora viene el tiempo de trabajar. El tiempo de trabajar fuerte en este lugar, porque vamos a llegar a tener hasta 5 cultos los domingos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Toda la gloria y la honra es para el Señor. Ha sido un proceso, pero vale la pena, porque sabemos que esto es el inicio de grandes cosas. Amén. Lo creemos y quiero que sean partícipes con nosotros de la gran bendición que el Señor tiene prometida para este lugar. Amén. Y para ustedes, porque no solo es para nosotros, es para ustedes, porque vienen tiempos de gloria con el Espíritu Santo, con ustedes. Aleluya. Gracias, pastor. Bendecimos la vida de nuestro pastor. Él ha sido nuestro padre por casi 14 años. Y es difícil muchas veces cuando nos dejan ir, ¿verdad? Pero ya estábamos en el tiempo. Dios cumple su promesa y queremos bendecir la vida de nuestros pastores generales. Pastor Ovidio, su esposa, les bendecimos, les amamos, y asimismo quiero que ustedes también nos amen, porque seguimos en el ministerio con ellos hasta que el Cristo venga. Amén. Démosle un aplauso al Pastor Ovidio. También queremos orar por nuestro Padre. Amén. Porque también Él ha pasado por una tarea muy ardua y todavía le falta mucho, pastor. Porque Dios dice, lo puedo declarar en esta noche, el Señor dice que esas 500 iglesias la va a ver. Y que usted que da para la historia de Nicaragua va a ser una semilla para muchas generaciones, dice el Señor. Y que usted va a ver esa gloria, la va a ver, dice, la va a ver, y no es mucho tiempo. Amén. Vamos a orar por nuestro pastor. Amantísimo Dios y Padre, te damos una vez más gracias por la vida de nuestro pastor general, a quien tú has puesto, Señor, como cabeza, como tú lo has puesto, Señor, como pastor de todo este ministerio glorioso, Padre. Señor, sabemos que no es fácil, Padre. Sabemos que es un trabajo arduo y todo, Señor. Pero Él, en su inmensa bondad y voluntad de trabajarte a ti, Señor, Él todo lo hace gozoso, alegre y bendición. Pero sabemos, Padre, porque nosotros hemos experimentado que no es fácil. Que nosotros con una congregación y Él con 200... imaginamos cuántos problemas, cuántas situaciones, pero hoy, Señor, declaramos sobre su vida el reposo, el descanso, el refugio, que tú, Señor, harás aún mayores cosas ahora, que todo lo que Él te pida, Padre, tú lo vas a hacer, Señor, sin necesidad de que Él esté, Padre, frustrado, que esté desvelándose, que esté nervioso, que esté, Padre, en momentos ahí difíciles de pagos y todo, porque tú abres desde a partir de ahora una ventana aún mayor de finanzas sobre su vida. Porque, Padre, todo lo que Él ha deseado y ha anhelado en su corazón se va a cumplir, Señor. Y aún más, como dice Efesios 3:20, Señor, que tú que eres más poderoso para dar mucho más de lo que pedimos y pensamos, dependiendo del poder que actúa en nosotros. Declaramos sobre su vida, sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre sus nueras, yernos, nietos, que la cobertura, la bendición de lo alto está sobre todos ellos, Padre. Y declaramos que antes del 2020, Señor, veremos muchas congregaciones Betel en todo Managua, Nicaragua y a nivel mundial. En el nombre de Jesús lo bendecimos. Amén y amén. Den fuerte el aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Fuerte! ¡Gloria a Dios! Realmente estamos felices porque el reino de Dios
sigue avanzando. Durante varios meses se soñó, se habló, se profetizó que se iba a abrir Betel Mayoreo. Así lo pusimos para identificar porque estamos cerca de este lugar. Y durante varios meses se ha estado trabajando aquí en este lugar. Cada vez que vine pude hacer una oración pidiendo al Señor que Él pusiera su mano sobre este sitio. Y no dudo que la mano del Señor está aquí en este lugar. Aquí está su presencia. Este es un lugar donde la gloria de Dios se va a manifestar, donde miles de personas van a oír el Evangelio, donde muchos van a ser sanos, muchos niños van a ser presentados, muchos jóvenes van a ser casados. Gloria a Dios por eso. Muchachas van a celebrar sus 15 años aquí. Vamos a ver la gloria de Dios de una manera extraordinaria. Según las promesas, el Señor nos va a dar en estos próximos años completar 200 iglesias Betel aquí en Managua, Nicaragua. Solo de esta iglesia van a salir una enorme cantidad, porque mientras el reino de Dios se está extendiendo, Él está trayendo nuevos obreros, nuevas personas para servirle a Él. Y ustedes que están esta noche, los que vienen por primera vez, que están invitados, les invito a unirse de una vez. Vinieron hoy, quédense para siempre a servirle al Señor. Los que son miembros de la iglesia de hace años, continúen siendo instrumentos en la mano del Señor para que muchas almas más conozcan al Señor Jesucristo. Pocas iglesias tendrán un local como el que tenemos aquí en este lugar. Y como ya lo dijo el pastor Edgar, ha sido trabajo de meses, de desvelos, de sudor, de lágrimas. Pero Dios es fiel y Él ha cumplido lo que Él ha prometido. Así que hoy damos por inaugurada esta iglesia. Y así como hoy estamos haciendo esta inauguración, lo haremos muchas veces en todo Managua y en todo el país. Hablamos de 500 iglesias que son parte de este gran ministerio. No trabajamos para un hombre, ni para una denominación, ni para un ministerio. Somos parte de un ministerio, somos parte de una denominación, pero nuestro trabajo es para nuestro Señor Jesucristo. Con esa conciencia tenemos que seguir avanzando hacia las nuevas conquistas que el Señor nos ha prometido. En el futuro habrá unas construcciones más grandes al fondo. No sé si el Señor nos permitirá hacer 2 pisos o 3 pisos tal vez al fondo, porque también soñamos con ir instalando colegios en las iglesias. Y tengo la impresión que esta iglesia va a abrir en el próximo tiempo un colegio para los niños y los jóvenes que sean instruidos en la palabra de Dios, instruidos en las ciencias. Vamos a trabajar con toda la visión que Dios nos ha dado, soñando, pidiendo a Dios dirección, cuáles son los próximos pasos, a fin de que todos podamos sentirnos emocionados que pertenecemos a una iglesia extraordinaria, una iglesia donde el poder de Dios se está moviendo.
algunos de ustedes que hoy no tienen ningún privilegio, que no están incorporados en ningún ministerio, es a partir de este mes que ustedes ya no seguirán solamente viniendo a ser parte de una iglesia, a sentarse como miembros, sino decirle al Señor: aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Y usted dentro de poco va a ser uno de los más grandes servidores en esta congregación. Bendigo a todos ustedes en el nombre del Señor. Por favor, pónganse en pie un momentito. Vamos a orar. Levante su mano. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, hoy levantamos nuestras manos para adorarte, para darte la honra y la gloria. Hoy declaramos que tú eres el Señor de nuestras vidas. Hoy declaramos que tú eres el Dios que te has manifestado a nuestra casa. Y Señor, al poner nuestros pies en este lugar, es para declarar que tu reino ha llegado a este lugar. Y que de aquí, Señor, saldrá mucha bendición. Nicaragua va a conocer, el mundo va a saber de esta congregación donde tú estás haciendo milagros y maravillas. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Por favor, tomen asiento, hermanos. Y vamos a leer la Biblia. Libro de San Mateo, capítulo 16. Uno de los textos más conocidos de los cristianos. Versículos 17 y 18. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Digamos todos amén. La historia es conocida por todos los cristianos evangélicos. Jesús ha caminado por la región de Cesarea de Filipo. Esto queda en la orilla del mar Mediterráneo. Allí Jesús ha llegado con sus discípulos. En ese sitio era uno de los lugares más importantes. Cesarea de Filipo era donde el César había mandado a construir por Herodes los grandes edificios como un estadio, teatro, la casa del rey o del emperador. Y Cesarea era como el centro político en aquel momento, donde las gentes podrían mirar y decir: todas estas construcciones que hay aquí le pertenecen a Herodes, y Herodes representa al rey, al emperador. Es allí, en ese sitio, donde Jesús les pregunta a sus discípulos acerca de cuál es la opinión que tiene la gente acerca de él. Y ellos fueron dando diferentes respuestas, hasta que al final Jesús pregunta y dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Nadie pudo responder esa pregunta. Fue Jesús el que les pregunta y los queda viendo para ver la profundidad de su espiritualidad. Después de un silencio, Pedro,
se para y dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando dio esa declaración, Jesús entendió que estos creyentes estaban preparados para ir con ese mensaje al mundo. Jesús en ese momento certifica y le dice a Pedro: en verdad eres bienaventurado Simón, hijo de Jonás. Fíjense ustedes, en los dos versículos hay dos nombres que se refieren a la misma persona. En el versículo 17, Jesús, en el 16 dice, Jesús le dice en el 17: eres bienaventurado Simón. Y en el 18 le dice: tú eres Pedro. ¿Qué fue el cambio del 17 al 18? ¿Cómo es que cambia de Simón a Pedro? Pónganme mucha atención a lo que les estoy enseñando en esta noche. La palabra Simón significa una varilla que se mueve fácilmente. La palabra Simón significa debilidad, algo débil. Pero la palabra Pedro o el nombre Pedro significa piedra. Y entonces Jesús transforma del versículo 17 de una varilla que se mueve por el viento a una piedra sólida. ¿Qué hace la diferencia en ser una pequeña rama, una espiga, a convertirse en una piedra? ¿En qué consiste la diferencia? ¿Por qué alguien que no es más que una pequeña rama que se mueve fácilmente, una rama débil, a convertirse en algo sólido y firme y fuerte? Una revelación. Una revelación hace la diferencia. Una revelación hace el cambio. Cuando la persona tiene una revelación, entonces sus ojos se abren más, la cabeza se levanta, comienza a caminar con certeza y seguridad. El que no tiene revelación vive angustiado, acongojado, debilitado, triste, sin rumbo, sin esperanza. Vive todo el tiempo en ese conflicto, en esa inseguridad. ¿Por qué? Porque es como una pequeña rama que se mueve por el viento. Pero cuando tienes la revelación, entonces dice: yo sé en quién he creído, yo estoy seguro, yo sé para dónde voy. Y allí es donde nosotros tenemos que entrar, a la revelación. Jesús le dice: eres bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escúcheme bien, hermano. Cuando usted salga de aquí y mañana, si Dios le da la vida, observará a las personas y va a mirar la mayoría con una cara de angustia, con una desesperación. La gente está, hermanos, angustiada. Algunos tienen miedo del futuro. Hay quienes no saben qué va a pasar mañana. Tienen temores en su alma. ¿Por qué? Porque no han recibido una revelación. Cuando la revelación del Padre viene a su corazón, entonces sabe que Jesús lo acompañará siempre, que nunca habrá escasez en su casa, porque el Padre va a proveer lo que necesita. Su Padre va a proveer. Aleluya. Caminamos con certeza cuando tenemos la revelación del Padre, y ya dejamos de ser arena movediza, dejamos de ser una plantita, una rama, dejamos de ser una hoja y nos convertimos ¿en qué? En una piedra sólida. El apóstol Pablo dice más adelante que nosotros somos piedras que estamos edificadas sobre la roca. Y el apóstol Pedro más adelante dice que nosotros somos piedras vivas. No somos cualquier cosa. Estamos edificados correctamente en el Señor Jesucristo. Ahora voy a pasar
a lo que tendría que ser el tema principal. Dice Jesús: por esa declaración que tú has hecho de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, te quiero decir que sobre esa declaración que acabas de dar voy a edificar mi iglesia. La iglesia del Señor está fundamentada en Jesucristo. Él es la roca, Él es el fundamento donde la iglesia del Señor se va a establecer. Y esta iglesia, que ustedes sabrán, la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia o eclesia, que significa una asamblea de llamados aparte, sacados de la gran Babilonia, sacados de Egipto, sacados del mundo y dedicados y consagrados para el Señor. Eso es una iglesia. Y la iglesia no es una denominación, ni es un nombre. Algunos dicen: ¿de dónde somos? De las asambleas de Dios, de la bautista, de la nazarena, de la MI, de la católica. Todos esos son nombres que los hombres hemos inventado. Ninguno de esos nombres le pertenece al Señor. El nombre que Dios le da es su iglesia, el pueblo de Dios, los llamados y lavados con la sangre del Cordero, los redimidos por el Señor Jesucristo, su pueblo santo, su pueblo verdadero. ¿Quién es la iglesia? Hombres y mujeres que recibieron una revelación de parte del cielo. Si usted recibió una revelación de Dios, lo primero que va a sentir es un dolor por sus pecados. Se va a sentir angustiado porque pecó contra Dios. Y una vez que siente en su alma esa angustia por el pecado, lo mueve a lo que se llama el arrepentimiento. Perdóname, Señor, he fallado, Señor, yo no puedo seguir así, Señor. Y se recibe a Jesús y entonces se produce lo que se llama el nuevo nacimiento, que es un cambio, una transformación interna que Dios produce en nuestros corazones. Entonces nos convertimos ¿en qué? En miembros de la iglesia verdadera. Jesús dice: edificaré mi iglesia. Les pregunto yo, ¿es la iglesia bautista la iglesia del Señor? ¿Es la iglesia Asamblea de Dios la iglesia del Señor? ¿Es la iglesia católica la iglesia del Señor? No. En esas iglesias hay miembros de la verdadera iglesia. La iglesia verdadera es una iglesia mística, espiritual. No se conoce por un nombre. Él dijo: por sus frutos los conoceréis. Y Él dijo: el que no tiene el Espíritu no es de Él. Solamente los que tienen el Espíritu Santo son parte de esta iglesia verdadera. Y esta iglesia debe tener ciertas características. Y allí, escúchelo muy bien, para que si usted las tiene, esas características, puede decir: yo soy parte de la iglesia del Señor. Número 1, los miembros de la iglesia verdadera son personas que han nacido de nuevo. Él dice: el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento es el camino, es el primer paso para seguir en el camino del Señor y convertirse en miembro de la iglesia de Jesús. El nuevo nacimiento. Número 2, reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. No hay más, ni Mormón, ni Buda, ni Alá, ni Mahoma. Todo eso es nada, porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La persona que reconoce a Jesucristo como su Salvador personal, esa viene a ser parte de la iglesia del Señor. Y entonces, una vez que ha nacido de nuevo, que reconoce a Jesús como Salvador personal,
viene el punto número 3. El punto número 3 es: vive en santidad. Hay miles de personas que van a las iglesias y son perversos, son fornicarios, son adúlteros, son mentirosos, son ladrones. Usted deja una cartera con reales aquí en la iglesia y se la roban. Estuvimos en una reunión de puros pastores y se robaron un teléfono celular. Tuvimos una reunión de líderes de nuestra congregación y se robaron 3 cosas que habían ahí. Y todos son siervos de Dios y todos son predicadores del evangelio, pero no son convertidos y no viven en santidad. La santidad es apartarse del pecado, apartarse del mal. Nadie puede llamar a Dios Señor si no vive en santificación. Si le dice Señor, Señor, pero no hace su voluntad, es un hipócrita. Es alguien que está falseando. Y en las iglesias hay muchos falsos. Están en las iglesias pero no son convertidos. Y usted ponga atención, porque no se debe de confiar. No todo el que anda con la Biblia o que habla de la Biblia es de Cristo. Hay muchos falsos metidos en las congregaciones. Y usted tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. No le crea a toda persona. No le ponga toda confianza. Póngame cuidado. Yo confío en la gente, confío en mis líderes, confío en mi esposa, confío en mis hijos, pero no pongo toda mi confianza en ninguno de ellos. Toda la confianza solamente es en Dios, porque es el único que no falla. Toda la confianza es solo en el Señor. Confiamos en la gente, confiamos en las personas, pero aquí está el mensaje: sin santidad nadie verá al Señor. Esto lo han escuchado ustedes 1000 veces, lo han escuchado muchísimas veces y lo han visto y lo van a seguir viendo. Una persona que vive en santidad es una persona reservada, no habla demasiado, no miente, no chismea, no roba, no anda engañando, no es enemigo de nadie. Si dice, ay, yo con fulano ni siquiera, hermano, ahí hay peligro. La santidad debe ser el distintivo de todo hijo de Dios. Y ahí tiene usted 3 puntos principales de los que son miembros de una iglesia del Señor. Número 1, ¿debe qué? Nacer de nuevo. Número 2, tiene que reconocer a Jesús como su Salvador personal. Y número 3, vivir en santidad. Aquí viene el número 4. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Su corazón debe estar lleno del Espíritu. Y cada persona que está llena del Espíritu es un adorador verdadero. Yo conozco gente que no son adoradores. Conozco músicos y cantantes que cantan y oran y gritan y esto, pero no adoran al Señor. Están en la calle, están afuera, están en cualquier lado, pero no están en la adoración al Señor. ¿Por qué? Porque son sensuales, hacen cosas para que los vean, pero no hacen cosas para adorar al Señor. Usted, si está lleno del Espíritu, una muchacha que viene a danzar llena del Espíritu Santo, nunca va a danzar sensualmente para que la observen, para que la aplaudan, para que le digan qué lindo lo hiciste. No, lo hace para que el Señor reciba la honra y reciba la gloria, porque está lleno del Espíritu Santo de Dios. La iglesia del Señor es una iglesia llena del Espíritu. El creyente, el miembro de la iglesia del Señor, es un adorador. Adora en espíritu y en verdad. Adora en todo tiempo. Cuando hay comida, canta y adora al Señor. Si no hay comida, ayuna y adora al Señor. Aleluya, hermano. Si está casado, alaba el nombre de Dios. Y si no lo está, también lo alaba. Si está con el novio, glorifica a Dios. Si el novio se fue, glorifica el nombre del Señor. No está, ay, que se me fue, que está. No, él tiene una confianza absoluta en el Señor. Estar lleno del Espíritu es practicar el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu es la manifestación más profunda, más intensa y más alta del verdadero cristiano. Ser lleno del Espíritu Santo. Queridos, no nos dejemos llevar por las emociones.
No dejemos que las falsas doctrinas nos arrastren. Mantengámonos llenos del Espíritu, conectados al cielo. Te van a decir barbaridades, te van a gritar. Es tremendo como la gente te ofende. Te dice: eres mojigata, eres anticuada, porque no practicas las cosas que el mundo practica. Ahí está el mundo atrayéndote, tratando de atraparte, pero tú no le perteneces al mundo, le perteneces a Cristo Jesús. Y vas a decir: mi vida estará llena del Espíritu de Dios. Métete con Dios, busca de Dios. Yo conozco jovencitas de 17 años de edad que se dedican 3 días de ayuno, claman a su Dios, son convertidas al Señor, no andan exhibiendo sus carnes para el mundo, sino que se consagran para el Señor. Y a veces le dicen: ¿pero por qué? Todo el mundo disfruta. Pero ese disfrute del mundo tiene un límite, se va a acabar. Va a llegar el tiempo de dolor y de angustia, pero el disfrute de las hijas de Dios es ahora y para siempre. Gloria al Señor. Dele gloria a Dios en este día, hermana. Y número 5, los miembros de la iglesia verdadera son aquellos que comparten su fe. El Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si usted pertenece a la iglesia verdadera, va a comenzar con una unción de Dios, con un anhelo a compartir la palabra. Va a compartir el evangelio. No se va a sentir tranquilo solo ser cristiano usted, sino que se va a sentir motivado, inspirado para que otros también vengan al Señor. Compartir el evangelio incluye el servicio a los pobres y a los necesitados. Como iglesia seguiremos haciendo programas de visitación, de llevar comida, de servicio social a las clases más desposeídas. Aquí la mayoría somos gente luchadora. No hay millonarios, no hay gente que tenga abundancia o que le sobre la plata. Pero aún de lo poco que tenemos, podemos compartirlo en el nombre del Señor. Y la Biblia dice: el que cierra su oído al pobre en el día de su angustia, Dios cerrará su oído también. Cuando clame a mí, yo no le oiré. Por eso, como iglesia cristiana, como miembros de la iglesia, tenemos que venir y analizar nuestra vida y decir: estas cosas que se han mencionado esta noche están en mi vida, las practico, son parte de mi ser. Si hay algo de esto que todavía no está, hoy vamos a hacer un pacto con Dios. Yo quiero ser parte de tu iglesia. Yo no quiero ser solamente miembro de una congregación local. Yo quiero ser miembro de la iglesia verdadera de Cristo Jesús. Cuando Cristo venga, llegará a su pueblo, no a las denominaciones. En el cielo no hay denominaciones, hermano. No hay bautista, no hay asamblea, no hay nada. Lo que hay es el pueblo lavado con la sangre de Jesús. Dele gloria a Dios en este día. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Quiero que incline su rostro así como está. Padre celestial, muchas gracias por bendecir nuestra vida. Estamos aquí, Señor, celebrando la inauguración de esta nueva congregación. Estamos conscientes que solamente aquellos que tienen una experiencia personal contigo, de una revelación del cielo, son miembros de tu iglesia verdadera. Señor, aquí está nuestra vida, la rendimos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.